El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. Nos encontramos en una nueva edición de Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Esa es la misión del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, que busca entregar información a nuestros usuarios, usuarias, a los pacientes, a la comunidad en general, para hacer un mejor uso de la red en salud y también para prevenir distintas patologías. Hoy tenemos a una gran invitada. ¿Quién nos acompaña? Patricio Gallegos. Muchas gracias, Constanza. Te cuento que la nueva invitada para el programa Hagamos Salud es Liz Martínez Zavala, quien es jefa del Centro de Costo de Alimentación y Nutrición del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Estudió nutrición y dietética en la Universidad de Concepción y cuenta con distintos diplomados de especialización en el área. Actualmente está cursando el Magíster de Dirección y Gestión Estratégica en Salud. Le damos la bienvenida a la nutricionista Liz Martínez. Liz Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buen día, gracias. Liz, tú eres nutricionista y eres la jefa del Centro de Costo de Alimentación y Nutrición. Cuéntanos un poco en qué consiste el funcionamiento de este gran servicio que es transversal y que presta utilidad para gran parte de nuestro hospital. Claro, bueno, el Centro de Costo de Alimentación y Nutrición depende de la Subdirección de los Cuidados y efectivamente está encargado de entregar, planificar, ¿cierto?, proporcionar todo el alimento para los distintos grupos etarios que componen el usuario hospitalizado, ya sea desde el área pediátrica, a la parte geriátrica, a lo que es quirúrgico, a lo que es paciente crítico, a la embarazada. Entonces todo es el rol de nutrición, ya sea en fórmulas vía oral o también en fórmulas lácteas para los más chiquititos, está a cargo en nuestra responsabilidad. ¿Cuántas personas trabajan y de qué estamentos? Somos 70 funcionarios, en este periodo de campaña invierno 74. El centro costo está principalmente compuesto por profesional nutricionista, por profesional técnico en alimentación o gastronomía, también en técnicos de enfermería a nivel superior, auxiliares de servicio de alimentación y personal de servicio de aseo. Y un administrativo también que cumple un rol muy importante. Bien, los funcionarios que son nutricionistas siempre uno los puede distinguir por su traje color morado, sí. Eso es distintivo de ellos. Usted los podrá ver circulando por distintos espacios del hospital. Sabemos que también hacen bastante terreno, van a ver en muchos casos a los pacientes, a conocer sus requerimientos especiales que sabemos se han ido ampliando. Vamos a conversar de ello dentro de los próximos minutos. ¿Cuáles son las funciones, Liz, que cumple este grupo de personas? Por lo general asociamos al nutricionista a un profesional que nos va a dar una minuta y nos va a decir qué es lo que tenemos que comer. Pero sabemos que el trabajo que ustedes realizan va mucho más allá de eso. Uno ingresa a este centro de costo y es un mundo totalmente distinto, porque te encuentras desde oficinas donde hay profesionales haciendo cálculos, organizando minutas, a otro sector donde se está supervisando lo que se cocina, los alimentos, las verduras. Es como un mundo bien, bien particular en el que viven ustedes. Sí, en realidad la responsabilidad que tenemos es bastante grande, transversal. Sabemos que el tema de la alimentación es una necesidad, ¿cierto?, básica, que al menos nuestros usuarios hospitalizados tienen mínimo 4 comidas al día. Entonces nuestras áreas de producción funcionan full todos los días del año. Tenemos el área, por ejemplo, de producción de alimentos en fórmulas lácteas, que funciona 24 horas. Ese es el CEDILE, que es el Servicio Dietético de Leches. Entonces ellos entregan producción cada 2 o cada 3 horas. En la central de alimentación, que es lo que se asocia, ¿cierto?, más fácil a
al centro de costo, funciona en horario diurno, pero está entregando horarios de producción a primera hora a las 8:30 con los desayunos, luego los almuerzos, 11 y cena, como 4 grandes horarios de producción. Entonces, efectivamente, también como tú mencionabas, el profesional nutricionista es bastante versátil. Nosotros lo vemos en el complejo asistencial desarrollando nutricionistas áreas de producción, ya que están encargados de controlar, supervisar, planificar todo este movimiento de insumo y la preparación, las operaciones culinarias que se llevan a cabo en las distintas preparaciones. También el nutricionista clínico del área de hospitalizado, que es el encargado de realizar la visita diaria, conocer todos los antecedentes del paciente, ya sea su anamnesia alimentaria, que es muy pertinente de descubrir cuáles son los gustos, las preferencias culturales muchas veces o religiosas con respecto a la alimentación, ¿cierto? Que ya trae cada uno de nuestros usuarios, y además el momento agudo que lo tiene acá, ¿cierto? Con la necesidad de hospitalizar y tratar una enfermedad, una situación específica. Y también el nutricionista que está en el área ambulatoria, que está en el área del CDT, ¿cierto? Donde viene a su policlínico de especialidades, ya sea, por ejemplo, con el uso de una gastrostomía, con un control de una diabetes tipo 1 o en una embarazada, que requiere un seguimiento nutricional específico y frecuente para poder llevar a control, a rangos terapéuticos, muchas veces su desorden metabólico. ¿A qué cantidad de personas atienden ustedes? No sé si hay alguna estadística anual, mensual. Bueno, nosotros también nos llevamos harto con registros de producción, efectivamente algunos semanales, otros mensuales y también anual. Entre eso, las raciones, por ejemplo, del usuario hospitalizado, si el hospital tiene aproximadamente 520 camas, las raciones al usuario hospitalizado no son menos de 500, pero además se suman otras áreas que son, por ejemplo, el jardín infantil, la diálisis, el hogar de la madre y el niño que tiene adosado el hospital, donde todas esas raciones van haciendo más de 100 diarias. Entonces la producción está sobre las 600 raciones cuando hablamos de desayuno, almuerzo, 11 y cenas. Eso lo convierte en un servicio de alimentación de alta complejidad. Claro, cuando hablamos de 600 raciones, ¿tú te refieres al menú diario o 600 raciones por horario en estas 4 comidas que tú me mencionas? Sí, ese es un concepto que a nivel nutricional nosotros hablamos de ración con todo lo que compone en el día. ¿Ya? Entonces, una ración ya me involucra 4 comidas, y si yo hablo de 600, entonces es por cada horario de alimentación. Cerca de 2.400, o sea, de 2.400 porciones, entonces. Sí, exacto. Porciones diarias para poder satisfacer la demanda de este gran establecimiento de salud. Muy interesante la conversación con Liz Martínez. Estamos de vuelta conversando contigo de esta pausa. Porque prevenir y educar también salva vidas, te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados. ¿Sabías que? En el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, anualmente se realizan 26.800 cirugías, 195.000 consultas médicas, se atienden 134.000 consultas de urgencias y se realizan más de 2.700 partos. Hoy estamos conociendo el Centro de Costo de Alimentación y Nutrición del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, que atiende diariamente cerca de 600 personas con 4 porciones diarias de alimentación. Es una cifra importante, detrás de la cual hay cerca de 70 personas que están diariamente elaborando alimentos. Sabemos no solamente desde lo nutricional, desde lo técnico, desde las porciones, desde los gramos, desde los nutrientes, sino también desde el cariño, Liz,
Liz, porque es algo que uno puede sentir y que puede ver cuando ingresa a la central de alimentación. Cómo están trabajando, hay muy buena onda, de repente también hay al interior algunas bromas. Sabemos siempre que un componente importante de los alimentos es el cariño. Sí, efectivamente, en nuestras reuniones de equipo siempre recalcamos la importancia de elaborar los alimentos, a pesar de que algunos tienen restricciones por sus regímenes de alimentación, por su patología, pero de hacerlo en una linda presentación, mantener temperaturas, características organolépticas que vayan seduciendo a nuestro usuario, encantando, ¿cierto?, de la alimentación. Entendemos también que el momento de la alimentación de la persona cuando está hospitalizada es clave, es fundamental, es un momento esperado para el paciente. Entonces tratamos de entregarlo, ¿cierto?, acorde a las expectativas de ellos, atendiendo sus necesidades, y eso es algo que se refuerza con el personal nuevo también, lo importante que es atender con el corazón, entendiendo que puedo estar yo hospitalizada, que puede estar mi hijo, mi mamá, ¿cierto? Y voy a buscar ser lo más ameno, lo más amable, y qué mejor que los regaloneos cuando van directo en los alimentos, ¿cierto? A la guatita, eso como que llena, reconforta doblemente. Y te hace sentir un poco más cerca de casa también cuando se está hospitalizado o internado en el hospital. Liz, ¿cómo han ido evolucionando ustedes como centro de costo desde el entendido en que hoy los requerimientos son distintos? Todos los pacientes no comen lo mismo, hay algunos que son veganos, otros que son vegetarianos, intolerantes a la lactosa, celíacos, tenemos extranjeros de distintas orígenes, bueno, personas de distintos orígenes que llegan definitivamente a necesitar un espacio al interior del hospital. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, efectivamente esto ha ido evolucionando el último tiempo. Es una de las cosas que nos encanta a nosotros que nos dedicamos a esta área, de que esto no es para nada monótono, es muy dinámico, se va incorporando nuevas creencias o de repente fortaleciendo también de acuerdo a nuevas alergias o intolerancia a alimentos. Eso es un desafío constante, entonces estar actualizándonos de acuerdo al perfil de nuestros pacientes y a sus necesidades. Por ende, es crucial, por ejemplo, las capacitaciones, que lo hacemos constantemente, tanto internas, los mismos profesionales del equipo, hacia las manos que ejecutan las tareas, como son nuestros manipuladores de alimentos, y en ello adaptándonos muy bien a lo que tú dijiste, a preferencias alimentarias, ya sea por elecciones personales, por religión, por pertinencia cultural también, que es muy importante, y en nuestra provincia tenemos una población mapuche pehuenche grande y que son usuarios. El hospital los tiene muy bien, ¿cierto?, identificado, y tenemos la red de comunicación más directa con ellos a través de nuestro facilitador intercultural, y nosotros trabajamos en directa comunicación con ellos. Hay todo un programa y un protocolo de alimentación con pertinencia intercultural que se está aplicando, y ha sido muy bien recepcionado por parte de la población también. Se sienten muy bien acogidos y ocupan entonces, por ejemplo, alimentos como la quinoa, la harina tostada, ya el mate también. Obviamente todo esto es de forma respetuosa al tratamiento médico-nutricional. Ya hay que evaluar aspectos, no puede ser de repente para todos, o en algunos momentos en específico sí, otros hay que esperar un poquito. Y adaptándonos, incluyendo entonces también nuevos alimentos, por lo que tú decías, ya reemplazar lo tradicional, y para eso hemos tenido todo el apoyo del área administrativa, del área de compras, para incorporar nuevos ingredientes a nuestras preparaciones y así dar mayor variedad en el menú. ¿Nos podrías dar ejemplos de lo que les ha tocado ir variando en el último tiempo? Claro, por ejemplo, para las personas con enfermedad celíaca o alguna intolerancia al gluten, hay que buscar alimentos reemplazados, ¿cierto? No sé, por ejemplo, un lácteo, pero que no esté elaborado, en línea donde se procesaron alimentos con gluten. Por lo tanto, hay que buscar ahí alimentos específicos.
evitar alguna harina a base de trigo y reemplazarla por insumos, por ejemplo, galletas de arroz. También se han incorporado carne vegetal, carne de soya, otro tipo de legumbre, otro tipo de colaciones, para poder abastecer en realidad a este grupo que, si bien es minoritario, es muy específico. ¿Para qué decir a mamitas que están en periodo de lactancia y, por ejemplo, son alérgicas a la proteína de leche de vaca, y hay alimentos mucho más específicos? Así que todo eso uno ya tiene el conocimiento y va generando solicitudes de compra para poder abastecernos de los insumos, que a veces es un poquito complicado calcular cantidades porque es una minoría, y no sabemos con qué frecuencia se va a presentar. Pero en realidad resultados súper bien. Nos comunicamos, por eso es crucial que el paciente, cuando tiene alguna preferencia alimentaria, lo comunique a la nutricionista, quien hace la anamnesis alimentaria en la visita diaria, y entonces ahí ella se pone al tanto de las necesidades especiales y vamos gestionando rápidamente los insumos para disponer de ellos. ¿Existen otros tipos de alimentación como el tradicional que conocemos, que es la alimentación por boca? Sabemos que ustedes también trabajan mucho con pediatría, con todas las áreas, en realidad son un servicio transversal, pero ¿qué otras formas de alimentación manejan ustedes? Claro, la forma que todos conocemos comúnmente, la biológica, ¿cierto? Es la ingesta por la vía oral, donde inicia el proceso de digestión de los alimentos a través de la boca. Pero las personas, cuando requerimos de estar hospitalizadas, estamos pasando por una situación que genera un estrés metabólico, lo cual aumenta nuestro requerimiento energético. Por lo tanto, en muchos casos es necesario generar un soporte nutricional, ¿ya? Otras veces la vía oral queda inhabilitada para ingerir alimentos, entonces ahí también ocupamos casi completamente el soporte nutricional, y ahí lo podemos dividir en dos vías: el soporte nutricional vía enteral, que se ocupa la vía digestiva a través de una sonda, puede ser una sonda nasogástrica, nasoyeyunal, o una ostomía en una gastrostomía. Y está también la clasificación de la vía venosa, ¿ya? Donde ahí está la nutrición parenteral, que principalmente se va a ocupar en el paciente crítico, en el paciente que está en UCI. Son distintas formas entonces de ir resolviendo las necesidades de nuestros pacientes. Gracias, Liz, por estas explicaciones que tú nos estabas brindando y que nos permiten entender cómo funciona el hospital por dentro. Por lo general hablamos en términos generales del servicio de alimentación, pero ya podemos ir dándonos cuenta que es mucho más que eso, que un plato que se sirve a la habitación del hospitalizado. Seguimos conversando con Liz Martínez después de esta pausa. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. ¿El COVID no quiere nada contigo? La pandemia aún sigue, no nos confiemos, sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Porta tu mascarilla, úsala en el transporte público y en caso de aglomeraciones. Cubre nariz y boca para evitar la transmisión del virus. Recuerda que en centros de salud como el nuestro, su uso es obligatorio. No nos confiemos, sigamos cuidándonos. Es un consejo del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. ¿Sabías que? El Complejo Asistencial destaca por su oferta resolutiva e integral, desde la atención ambulatoria hasta la alta complejidad quirúrgica. Los profesionales del complejo reciben y manejan patologías crónicas o agudas en sus diferentes fases de desarrollo, con una excelencia asistencial, preocupado de entregar una atención oportuna y de calidad. El servicio de alimentación se entrega en distintos espacios de nuestro complejo asistencial. Cuéntanos un poco a qué otras áreas llegan. Tú nos mencionabas, por ejemplo, el Hogar de la Madre Campesina. ¿Cuáles son los espacios donde ustedes están entregando sus productos? Obviamente lo principal es el usuario que está hospitalizado, pero también abastecemos diariamente al jardín infantil y la sala cuna del hospital, que está, ¿cierto?, para el cuidado de los hijos de funcionarios, a la diálisis, que funciona de lunes a sábado en turnos rotativos, de lunes
miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, turno de mañana, mediodía, tarde. Entonces, de acuerdo al horario que coinciden con el horario de alimentación, se le entrega la ración a esas personas. También a las mamitas que hacen uso del hogar de la madre y el niño, y también a los usuarios de hospital de día de salud mental, ya sea del área infanto-juvenil o del área adulto. Cuando tú nos hablas, por ejemplo, del hospital de día y también de diálisis, coincidente con las comidas, si ellos están ahí y les toca un almuerzo, ¿se les entrega el almuerzo o es una colación? No, es el almuerzo. Se planifica, de hecho, una de las minutas, porque la central de alimentación se organiza con regímenes básicos, ¿ya? Hay un régimen común, hay un régimen liviano, y de ahí van apareciendo, que son como los regímenes madre, van apareciendo subregímenes de donde está, por ejemplo, un régimen para un usuario diabético, que va con o sin sal, y otros regímenes especiales, sin residuo, otros que van variando por consistencia, por ejemplo, papillas o líquidos para los que están recién operados. Entonces, de acuerdo al usuario que está hospitalizado en diálisis, también se hace una planificación específica para ellos. Ya, así como hay una minuta distinta para los chiquititos del jardín, otra para los usuarios de hospital de día, son distintas prescripciones. Otro de los espacios donde ustedes llegan hace un par de años ya es en pediatría, no solamente para los menores que están hospitalizados, sino también para los padres que están gozando de esta hospitalización conjunta, que es un derecho por lo demás, y ellos también cuentan con alimentación. ¿Cómo ha sido brindar este servicio a una persona que está muchas veces preocupada y con el corazón entregado ahí cuando tenemos un chiquitito enfermo? El hospital, ¿cierto? Nuestro complejo implementó la estrategia de alojamiento conjunto durante el periodo de pandemia, y hasta el momento eso se ha mantenido. Y dentro de las actividades que involucra esta estrategia, es otorgar la alimentación a los cuidadores, a los padres que están acompañando la hospitalización, ¿cierto? Apoyando los cuidados de sus menores. Así es que a ellos se le entrega la alimentación completa, y también se adapta a algunas necesidades, porque también tenemos papitos diabéticos tipo 1, mamitas intolerantes a la lactosa o celíacas. Por lo tanto, pasa a igual a ser un usuario más donde atendemos sus necesidades dietéticas. Sin duda eso permite que padres y también niños vayan recuperándose día a día mejor y puedan abandonar idealmente el servicio, que es lo que se busca, que ellos se recuperen pronto. Claro, y también aprovecho de extender, porque esto partió y todos tenemos la visión como en pediatría, pero en realidad todo el usuario pediátrico, que eso involucra incluso hasta los 18 años, ¿cierto?, que pueda estar hospitalizado en otro servicio clínico, ya sea, por ejemplo, una apendicitis, en cirugía, un chico de 14, 16 años, o sobre los 14, los demás entiendo que los recibe pediatría, también tienen la opción de hospitalizarse con un cuidador, y también entregamos la alimentación a ese cuidador. Al igual que las gestantes en su periodo de hospitalización también pueden acceder a tener el acompañamiento conjunto. Se ha familiarizado todo este año por distintas plataformas la ley 21.372, conocida como ley Mila, que regula este derecho a acompañamiento, y donde nosotros también entonces consideramos la ración de alimentación para estos cuidadores. Liz, queremos agradecer tu presencia hoy en Hagamos Salud. Gracias por contarnos un poco más cómo funciona este servicio de alimentación, y felicitaciones a todo el equipo que sabemos trabajan y preparan todos estos alimentos con mucho cariño para los usuarios. Muchísimas gracias a usted. Como siempre, los invitamos a seguir nuestra plataforma de redes sociales, Instagram, Facebook. Estamos también allí en YouTube, donde ustedes encuentran nuestro canal informativo, y por supuesto en Spotify. Somos Hagamos Salud CAB. Allí ustedes podrán encontrar este y otros programas conversando con distintos profesionales de nuestro establecimiento de salud. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.